Bienvenidos a la sala de conferencias de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Y bueno, hoy tenemos esas tardes de lujo, ¿no? En la que nos acompañan unos amigos estupendos y vamos a hablar de algo que siempre es una gran alegría, que es un nuevo libro. Un nuevo libro siempre es una aportación, ¿no? Al conocimiento, al disfrute de los que nos gusta leer y los que nos gusta estar informados y formados sobre los temas importantes. Y creo que en este caso pues es uno de esos libros que nos acercan a algo importante. Con nosotros, para presentar el libro, tenemos en primer lugar a la presidenta de la editorial, a Rosario Martín Caviedes, de la editorial Palabra, bajo cuyo sello de Ediciones Teconte pues, se publica este libro, Humanismo Avanzado para una sociedad biotecnológica. Y lógicamente no podía faltar el autor, un querido colaborador de esta casa, Albert Cortina. Albert Cortina pues, es abogado urbanista, es de alguna forma también, no sé cómo decirlo, gestor cultural, yo diría casi agitador cultural. Se dedica Muy un poco, buena esta. se dedica a abrirnos caminos, a abrirnos campos de conocimiento, introducirnos en el futuro y me parece que luego en el coloquio lo vamos a poder también disfrutar. Y por último, no menos importante, pues tenemos a Javier Cremades, al presidente y fundador del despacho Cremades y Calvo Sotelo, un despacho de abogados que todos conocemos, que está presente pues, en 4 continentes, me parece ya, de todo el mundo y en una multitud de países. Y hoy le traemos no solo por su magisterio jurídico, sino también porque desde hace muchos años es un pensador y analista de lo que está pasando y lo que va a ocurrir. Así lo ha plasmado en varios libros de alta divulgación y uno de ellos que además creo que encaja especialmente bien con los temas que trata este libro, que se llama El micropoder. Y bueno, rodeados un poco de estos amigos y personas tan interesantes, pues vamos a tratar de acercarles un poco a la temática del libro para animarles no solo a que lo lean, sino que también se introduzcan un poco en las cuestiones que analiza y que debate. Y en primer lugar, pues queríamos dar la palabra pues, a la presidenta de la editorial que ha hecho posible esta publicación y después tendremos un coloquio en el que pues, yo intentaré ir sacando algunos temas con nuestros invitados y también les daremos a ustedes la palabra, en la medida en que consigamos mantener el tiempo de una forma razonable, que no siempre es fácil. Así que, Rosario, muchísimas gracias. Si nos quieres decir algunas palabras. Si coges el micrófono. Ahí, gracias. Básicamente yo no quiero robar ningún tiempo a lo que promete ser un debate importante. Quería ante todo dar las gracias a la Fundación Tatiana y sobre todo a Teodoro y Álvaro, porque a través de las fundaciones la difusión de la cultura y sobre todo la movilización de alguna manera de esa sociedad civil tan ausente y que es al final la que salvaguarda los grandes valores sociales, este tipo de problemática puede llegar mucho más lejos. Sin la labor de la Fundación Tatiana y de otras fundaciones similares, muchos de estos problemas culturales pues ni siquiera llegarían al foro público, ¿no? Así que muchísimas gracias por hoy acogernos. También gracias, Albert, porque no es nada fácil escribir un libro y menos escribir un libro excelente y mucho menos es en liderar un debate que es imprescindible hoy, como es el debate de a dónde vamos con este inmenso cambio tecnológico, biotecnológico, que de alguna manera hace crecer el poder del hombre, porque la tecnología y la ciencia lo que hace es permitir objetivos impresionantes en manos del ser humano, pero el ser humano de alguna manera sigue siendo el mismo. Es un conjunto que básicamente definido siempre por la libertad
y el amor, la libertad para elegir y, por lo tanto, la importancia del uso ético de todos estos avances tecnológicos y la importancia de no perder de vista quiénes somos y para qué estamos. Bueno, pues abrir este debate por parte de Albert me parece de gran valor. Y, por supuesto, agradecer también aquí a Javier, gran amigo, y que siempre, ya sea a través de su importante despacho o a través de la presidencia de la Fundación Madrid Vivo o a través de tantas iniciativas, es el primero siempre en dar un paso al frente cuando hay que entrar en la auténtica materia, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Y nada más, no quiero robar ni un minuto. El papel de la editorial es de hacer de notario. De notario es decir, de que las palabras no se las lleve el viento, sino que queden escritas. Hay quien dice que el libro acabará también muriendo en este inmenso avance científico. Yo creo que no, porque el libro es allí donde alguien puede pararse, reflexionar y volver. Y lo único que pretendemos es que toda esta sabiduría quede impresa y escrito sobre piedra. Y con esto te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Rosario. Eso no, ya tenemos nosotros aquí, no se puede apagar. Muy bien, pues abrimos un poco este diálogo con el autor y con Javier. Me parece, sí, podemos echar un poquito eso por ahí si quieres y estamos un poco más. Perfecto. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como ya hemos comentado, este libro, Humanismo Avanzado para una Sociedad Biotecnológica, toca un tema muy importante y de vital trascendencia para todos, que es el futuro del ser humano, nuestro futuro y el de nuestros descendientes. Y enlaza con una línea que desde la Fundación pues hemos ido trabajando, que es toda la componente ética de los avances tecnológicos y de la ingeniería genética y de toda una serie de avances científicos y tecnológicos que están incidiendo en el propio ser humano. Hemos ido de la mano también de Albert en muchas ocasiones organizando algunos seminarios, algunos cursos que se han plasmado en otros libros, también con este mismo sello editorial. Y en este caso, pues a Albert hemos tenido la suerte de que se haya lanzado en solitario ya a hacer una propuesta, a hacer no solamente de explorador, de a ver qué se estaba diciendo por allí, qué cosas se estaban comentando en Oxford, qué se estaba cociendo en Silicon Valley, sino que él ha querido reflexionar para hacernos una propuesta que él ha llamado humanismo avanzado. Y yo quería empezar preguntándole a Albert, este libro que viene provocado por todo este avance tecnológico y científico del ser humano respecto al propio ser humano, ¿qué tiene de especial? Porque estamos siempre hablando como de revoluciones, la revolución del neolítico, la revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera, Internet, etcétera. Parece como que al final la revolución es algo casi permanente en la historia del hombre. ¿Qué tiene de especial un poco la situación actual de cambios que tú describes en el libro? Pues bueno, gracias Álvaro por acogernos, gracias Teodoro también por permitir que podamos compartir con amigos, estamos entre amigos, ¿no? Y con Javier este debate, coloquio y las palabras de la presidenta de la editorial y de las personas que habéis hecho posible, junto con María José también, Cuchet, pues esta obra, ¿no? ¿Qué tiene especial el libro? Tiene especial, desde mi punto de vista, que pretende ser optimista. O sea, quiere ser un libro optimista. Porque es verdad que estamos ya rodeados de discursos de la catástrofe, de la incertidumbre que vamos a sufrir en el futuro o en el presente, ¿no? Y por lo tanto, cuando intentamos abordar esta aventura de humanismo avanzado, me planteé, después de algunos otros libros conjuntos con Miguel Ángel Serra, hacer una propuesta esperanzadora, dar unas claves, intentar dar algunas claves, desde una visión muy personal, sobre cómo vamos a poder transitar
esta sociedad biotecnológica, ¿no? Esta sociedad en la que efectivamente la revolución digital, la cuarta revolución industrial, ¿no?, que denominan otros autores, ¿no?, la revolución de la inteligencia, ¿no?, que también por aquí se ha denominado, pues ya es un hecho constatable, presente. Entonces, lo que tiene de especial el abordaje en este libro es, efectivamente, que es optimista, esperanzador y propositivo, y que pretende, de alguna manera, ayudarnos con estas claves, ¿no?, a transitar por estas nuevos horizontes que van a alterar la economía, la sociedad, el derecho, la ciudad, todo. Perdona que te interrumpa, ¿y a qué nos referimos con todos esos cambios? ¿Qué es lo que está alterando? ¿Qué tecnologías, de qué tecnologías hablamos? Pues básicamente las que nos van a alterar como seres humanos. Claro, hasta ahora yo creo que el ser humano siempre ha sido un ser tecnológico. Somos seres tecnológicos desde el inicio, ¿no? Cuando empezamos ahí con las piedras, el fuego, ¿no? O sea, utilizamos las herramientas, la tecnología para desarrollar nuestra actividad cotidiana, y así hemos evolucionado y así las civilizaciones han tirado adelante, ¿no? Seguramente el tema disruptivo, ¿no?, el cambio más importante que se puede producir en este siglo XXI es que esas herramientas ya nos las vamos a aplicar a nosotros mismos, ¿no? Y algunos dicen, y va a alterar radicalmente la propia condición humana. Es decir, vamos a dejar de ser humanos para alumbrar una nueva especie, ¿no?, posthumana, o etcétera. Yo creo que es la esencia de esta nueva revolución. Y hablamos, por ejemplo, de la robótica o de la inteligencia artificial, o sea, ¿de qué estamos hablando? De la convergencia, es muy importante hablar de la convergencia de distintas tecnologías, ¿no?, biogenética, inteligencia artificial, neurociencia, neuroeducación, las TIC. Hay toda una serie de tecnologías emergentes, ¿no?, que en estos momentos convergen, se trabaja en conjunto, ¿no?, en una visión de prosperidad para la humanidad, por lo tanto en positivo, ¿no?, pero que plantean unos dilemas éticos, un abordaje sobre los límites, si los hay. Hay otras visiones que dicen no debe de haber límites, debemos de acelerar esos cambios en nosotros mismos. Repito, es que la gran cuestión es no solo un cambio de, bueno, cómo vamos a producir mejor las cosas o cómo vamos a cambiar los procesos tecnológicos, sino cómo vamos a ser nosotros en estas próximas décadas, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, tenemos que abordarlo desde perspectivas distintas, ¿no?, desde la ciencia, por supuesto, pero también la filosofía, las humanidades, ¿no? De ahí un poco el título, ¿no? Lo abordamos desde una visión en positivo del humanismo, de la tradición del humanismo, ¿no?, que nos ha hecho como somos, ¿no?, la civilización que ha desarrollado precisamente, pues, bueno, pues la democracia, los derechos humanos, ¿no?, las condiciones que antes hablaba Rosario, ¿no?, de la libertad, de la dignidad humana, ¿no?, pero de alguna manera repensándolo, profundizando en ese humanismo para el siglo XXI, porque los retos son radicalmente distintos que los anteriores, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Javier, Albert, porque luego iremos profundizando un poco en tu propuesta, pero me dejas justo un poco una de las preguntas que le quería hacer a Javier Cremades. Javier Cremades, como ya he dicho antes, pues sobre todo es conocido por su faceta lógicamente jurídica de la abogacía, pero como su faceta siempre ha sido muy innovadora, siempre ha entendido la abogacía desde el punto de vista de la innovación, el estar en los cambios de la sociedad, de irlos anticipando y acompañando, pues él también fue pionero con ese libro de Micropoder especialmente, en analizar esas transformaciones sociales que se están produciendo como consecuencia de la revolución digital, que de alguna forma nos están llevando un poco a tener que replantearnos el humanismo, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves tú un poco la aplicación de esa revolución que tú hablabas del micropoder en tu libro? Esa revolución, ¿cómo está, digamos, afectando o cómo puede afectar a la propia naturaleza humana de alguna forma? ¿Me dejas, Álvaro, que me ponga de pie? Por supuesto, estás en tu casa. Yo estoy bastante, no tenso, pero sí lleno de adrenalina, ¿no? Porque la cuestión que Albert Cortina nos trae hoy, para mí es un auténtico desafío. Yo estoy intentando entender bien
este combate, esta pugna cultural que aparece, en qué consiste, ¿no? Cuáles son las fuerzas de un púgil y de otro, cuál es el nivel contra el otro, cuáles son las reglas de juego. Y os voy a contar o voy a compartir con vosotros tal y como yo lo estoy entendiendo. Primero, quiero dar las gracias al presidente de la Fundación por todo lo que está haciendo, por cómo lo está haciendo, por haber incluido a Álvaro en su equipo y haber traído a un verdadero intelectual a promocionar la cultura y a abrir los debates y a acercarlos a mucha gente. Luego también a Rosario, que siempre está apoyando causas que considera inteligentes. Y voy a arrancar con lo que decía Álvaro del libro. El libro no es mi libro, es nuestro libro, porque él me ayudó. Él me proporcionó el concepto, Adolfo, buenas tardes, me proporcionó la idea y me ayudó a hacerlo, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo que debemos compartir, ¿no? Pero sí deciros que yo no he tenido miedo a la tecnología a pesar de que he nacido en una etapa previa a Internet, pero me empecé a ganar la vida como abogado desde el comienzo, como un abogado dedicado a las telecomunicaciones, que luego se convirtió un poco en el reto digital o en el derecho digital, ¿no? Y estoy ahí, ¿no? Y sigo ahí, ¿no? Por lo tanto, me fascina ver todas las oportunidades que nos está dando el mundo digital. Pero he sentido preocupación, casi he sentido miedo, y a veces también oportunidad, ¿no? Cuando he encontrado una propuesta encima de la mesa que se llama el transhumanismo, de la que hemos hablado tú y yo, José Luis, en alguna ocasión, mano a mano. Y me abrió, a conversar contigo me abrió a un mundo nuevo y fascinante que he tratado de entender. Y voy a decir dónde creo que están las claves del debate, ¿no? Conectándolo con el micropoder. Hay un grupo de gente en Oxford, sobre todo en Silicon Valley, en Stanford, que normalmente son gente muy exitosa, que es gente que lo ha alcanzado prácticamente todo, tiene toda la gloria posible, todo el poder económico posible y toda la influencia política posible. Que gente es muy joven. Y esa gente pues está haciendo una propuesta al mundo. Una propuesta que está organizada principalmente a través de algunas cátedras y de la Singularity University. Y están diciendo todo el mundo una cosa que es muy sugerente. Y es que esto que todavía desconocemos hasta dónde va a llegar, este cambio de era en el que estamos ahora, este cambio de época, en el que las relaciones de poder, las relaciones de influencia, la cultura están siendo transformadas por todos los ámbitos de la vida, la productividad, las relaciones de trabajo, la medicina, etcétera, va a impactar de tal manera en el ser humano que va a acabar mutando la naturaleza humana. De manera, o podría acabar mutando, esto es lo que yo estoy entendiendo. De manera que efectivamente, como bien decía Albert, y es una propuesta muy interesante, porque lo que Albert hace es poner encima de la mesa otra interpretación de esa nueva evolución digital y tecnológica, lo que ellos nos están diciendo es que es a través del impacto en la naturaleza, a través de impactos biónicos, a través sobre todo de cómo los algoritmos y el Big Data pueden afectar a la naturaleza humana, cómo eso va a dar lugar a un hombre superior, o a un estado superior al Homo sapiens. Es decir, vamos a tener un complemento adicional de sabiduría y de conocimiento que nos va a llevar a otro estado. Y vamos a ser otra cosa, mejor de la que somos ahora, ¿no? Y eso incluye, con frecuencia, la superación de algo tan presente en nuestra vida como es la muerte, ¿no? Tanto es así, José Luis, tú y yo lo hemos hablado, que incluso dice, oiga, y tanto es así que esto lo vamos a alcanzar, pero mientras tanto, criogenícese usted, porque esto lo vamos a arreglar. Y eso, que es dicho así, suena, eso no lo estamos diciendo un grupo, o no lo está diciendo un grupo de gente iluminada, lo está diciendo gente muy sofisticada y con mucha capacidad. Y además está, de alguna manera, pues conectándolo con algunas de las mentes más brillantes que hay en Occidente, y no solo en Occidente. A mí me interesa mucho lo que ha escrito Albert Cortina, porque él lo que viene a decir es, estoy de acuerdo, el humanismo tradicional y la forma en la que hemos entendido no nos son suficientes para interpretar hacia dónde vamos. Pero no estoy de acuerdo, y es lo que he entendido de tu libro, en que esto nos va a llevar a una situación donde tenemos que aceptar que las reglas éticas del ser humano tienen que ser también totalmente distintas porque las de hoy no nos valen. No voy a empezar a hablar aquí, y ya lo voy a dejar aquí, de todos los retos que suponen estas propuestas, de todo tipo. Pero lo que sí que digo es, y ya termino, que el micropoder, nuestro micropoder, ese concepto que Álvaro me transmitió 7 o 8 años antes de que empezara a circular en los conceptos, he tenido mucho éxito porque gracias a Álvaro lo puse en el mercado unos años antes, que básicamente es que la sociedad ha cambiado también las relaciones de poder. Y eso también afecta
a Singularity University, al transhumanismo y a todo, porque ahora hay muchas personas, ahora ya no van a ser como eran antes unos cuantos catedráticos en combinación con unos cuantos medios de comunicación los que van a decir cómo vamos a pensar, sino que ahora tenemos todos el poder de encontrar un señor como Cortina, de entrar al debate y la necesidad de participar en este gran debate cultural que a veces tiene formas de pugna y a veces tiene forma de encuentro amistoso, pero que en cualquier caso estamos hablando realmente de lo que vamos a ser en el futuro, de lo que nuestras abuelas nos dijeron que éramos y lo que nosotros vamos a contar a nuestros hijos y a nuestros nietos que vamos a ser. Muchísimas gracias, Javier. Yo creo que has abierto perfectamente también un poco ya el tema central un poco del libro de Albert, que a lo mejor nos podías un poco hacer como una síntesis. Esta descripción que ha hecho Javier me parece como además muy sugerente de cómo ha surgido esta propuesta transhumanista y en ese sentido, ¿cuál es tu propuesta de humanismo avanzado así? Brevemente, un poco como síntesis, si te parece. Sí, porque bueno, yo creo que la propuesta transhumanista la ha explicado ya bien Javier, ¿no? La idea de darle una vuelta más, ¿no? a las grandes preguntas que hace el transhumanismo, yo creo que sirven como espejo y como reflejo, ¿no? de lo que hemos ido creyendo hasta ahora los seres humanos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay una aportación positiva, ¿no? de hacernos de alguna manera dudar, ¿no? o poner en duda, ¿no? estas bases que comentábamos antes del humanismo tradicional, cuando se tiene que encontrar con temas como la criopreservación o la muerte de la muerte, ¿no? o si la inteligencia artificial va a poder hibridarnos, o sobre todo si las tecnologías lo van a resolver todo, ¿no? Este yo creo que es el resumen de una propuesta tecnooptimista o tecnoentusiasta que nos viene a decir, bueno, vamos a confiarlo todo en las tecnologías, ¿no? Porque son las que realmente nos van a salvar de la crisis ambiental, de la pobreza en el mundo, etc. ¿no? Y yo dándole un poco de vueltas pienso, no sé si es exactamente esto lo que debemos pensar para el siglo XXI. No sé si las tecnologías, solo las tecnologías, nos van a salvar, ¿no? Pues las tecnologías son, no voy a decir neutras, pero son ambivalentes. Depende el poder que haya detrás de las tecnologías. Depende de la cualidad humana de las personas que tengan ese poder para dirigir esas tecnologías, ¿no? Por lo tanto, hay que centrarse en ese poder, en cómo se está construyendo en la globalización que va a ser tecnológica, ¿no? Un poco el título del debate es globalización tecnológica. Efectivamente, esta revolución digital se enmarca en la globalización y la globalización se va a basar en el avance de esas biotecnologías, ¿no? Pero ¿y la cualidad humana de las personas que lideran o que compartimos, no solo lideramos, ¿no? sino como sociedad, que vamos a tener que transformarnos con estas tecnologías? Por lo tanto, me interesa mucho abordar en el libro estos otros aspectos más humanistas, ¿no? Ese debate social en el cual hemos de ver si el poder, el micropoder o el macropoder, ¿no? Porque me parece que, conversando con vosotros, hablábamos también del macropoder, esa gobernanza mundial, ¿eh? Estamos hablando de distintas regiones del mundo que van a verse transformadas por esas tecnologías, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué principios éticos, de ética universal, diría yo, ¿no? Porque hay que empezar a pensar en que ya no estamos solo en Europa, no estamos solo en el mundo anglosajón, no estamos solo en Occidente, ¿no? La potencia de aquí 4 días emergente o hegemónica va a ser Asia, China, ¿no? Y hemos de saber qué valores éticos, qué pensamiento tienen sobre esto que acabo de decir, ¿no? La persona, el ser humano, los valores humanos, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, la reflexión de humanismo avanzado es esta, ¿no? Es decir, las humanidades, la visión humanista, la cualidad de las personas son las que creo que van a conducir, como siempre, el proyecto de gobernanza que nos estamos ahora en estos momentos estamos construyendo, el poder, por lo tanto, la estructuración del poder, y si esas tecnologías van a servir a las personas y por lo tanto vamos a avanzar, va a ser un progreso
en conciencia, en humanidad, vamos a ser más humanos, o al revés, o nos van a esclavizar y vamos a tener que estar sumidos en una macroestructura tecnológica, ¿no? Y creo que ahora nos lo jugamos, es ahora cuando nos lo jugamos, ¿no? Después a lo mejor ya será demasiado tarde, ¿no? Muchas gracias, Albert. Volveremos un poco sobre la propuesta porque creo que tiene mucha riqueza para desarrollar. Yo quería preguntarle a Javier Cremades, que, bueno, que teniendo en cuenta que toda tu trayectoria, como decía antes, tanto intelectual como profesional, yo creo que se puede definir como dentro de esas palabras que a veces a uno le pueden definir como la innovación, ¿no? Una vocación siempre de innovar allá donde has estado, donde te has ido metiendo, tanto en el derecho como en las instituciones, has creado nuevas instituciones, has ayudado a instituciones antiguas que fueran innovadoras. Recientemente, creo que ha sido esta semana, has sido nombrado también miembro del Consejo Asesor para la Innovación de la Justicia que ha creado el Gobierno de España. Desde tu punto de vista innovador, pero también jurídico, ¿cuál crees que es el papel del derecho un poco ante estos desafíos que nos plantea el futuro? Te sigo pidiendo permiso para adelantarme, porque quiero compartir con vosotros tres experiencias. Una, un grupo, Wolters Kluwer, un grupo de los 2 o 3 líderes que hay en el mundo, digamos, que proveen servicios a los abogados, a los despachos de abogados, también en documentación, sistemas de gestión, etcétera. Hace unas semanas nos ofrecía un software que está en el mercado, y está en el mercado para cualquiera y a un precio muy asequible para un abogado individual, para un abogado colectivo, para un gran despacho, un software que te permite, si le das la información suficiente, tener un porcentaje bastante amplio de saber por dónde van a ir los tiros en un caso. Es decir, si le dices el tipo de jurisdicción, el lugar donde tiene lugar el pleito o la disputa, y incluso si consigues saber ya el juez o el juzgado donde ha caído, ellos hacen un estudio con Big Data de cuándo, cómo decidió el juez, en qué casos similares y tal, incluso te ayudan a plantear argumentos. Si enfocas por aquí, si lo haces por allí, tu porcentaje de ganar es un 60%. El algoritmo se puede equivocar, pero es tremendamente efectivo. Otro dato, en Estados Unidos ya se está utilizando también el Big Data para decidir si se concede a una persona libertad condicional, porque introducen los datos de su educación, su neighborhood, su vecindario, sus antecedentes, y dice, joder, las probabilidades de que este tipo la vuelva a montar son altas, por lo tanto no hay libertad condicional. Y el juez le pide ese dato al Big Data, porque no lo tiene. Le está diciendo, hombre, sería muy bueno que ese tipo se empezara a resentar siempre que no vuelva a delinquir. Por lo tanto, el impacto de la tecnología en el derecho es fabuloso. Pero hoy el impacto, como pregunta Álvaro, del derecho en la propia evolución tecnológica, en el debate cultural del transhumanismo o del humanismo avanzado, como está diciendo Albert, pues afortunadamente también lo es. Porque el derecho es un instrumento de cambio, pero también es un instrumento de fijación de la cultura. Y para que, en el fondo, y vuelvo al centro del debate, este es un debate pseudo-religioso, o religioso, en mi opinión. Es un debate teológico. Porque lo que nos están diciendo, nuestra conversación, ¿te acuerdas en casa? Fue sobre la vida eterna, sobre la muerte, sobre esto de lo que estamos hablando. Y yo vuelvo a decirlo, ¿quién lidera este debate? ¿Quiénes son algunos de los creadores? Por ejemplo, uno de los creadores es Mark Zuckerberg. Cuando yo empecé a escribir libros, escribí algún librito sobre el reglamento de protección de datos de la ley de telecomunicaciones. Luego he escrito un libro sobre micropoder. Y hablando con Álvaro, oye, ¿tú qué crees que? Pues ya tengo... O sea, ¿y cuál es mi próximo libro? ¿Cuál es el libro de Mark Zuckerberg en la vida? Un tipo que ha levantado billones a los 28 años, que es una persona a la que visitan los presidentes norteamericanos, que es un influencer... Pues su libro es decir, joder, ¿y yo qué hago? O sea, tengo 55, 60 años de juventud todavía por delante, probablemente. ¿Qué hago en la vida? ¿Cuál es mi propuesta al mundo? No es ya crear Facebook, porque eso ya lo he hecho. Su propuesta a la vida es estudiar si realmente puedo prometer la inmortalidad. Están jugando a eso. Y yo me lo tomo en serio, porque me interesa. A mí me interesa mucho la inmortalidad, evidentemente. Entonces, ¿qué puede hacer el derecho? Por ejemplo, puede regular el tratamiento de los cadáveres. ¿Puedo cortarle la cabeza a un señor para enviarla a Alemania y quiero preservarla? Puede regular el uso de la energía. ¿Puedo, de verdad, a un señor que tiene dinero, dejarle que durante 70 años mantenga en un congelador un cadáver, por si acaso alguna vez y tal, con todo lo que significa emisiones de CO2? ¿Puedo hacer eso? Eso el derecho lo tiene que debatir. El derecho, lo que pasa es que no es un poder externo, el derecho es
consenso, en el fondo, que se alcanza en el seno de una sociedad, ya lo estamos viendo. Cuanto el derecho es un instrumento de cambio, es un instrumento de fijación y puede ser también una esperanza para que esos debates tengan un punto de racionalidad sin convencer a la gente de que eso es algo interesante, y va a ser complicado. Porque hay otro punto, y ya Albert le paso la palabra al moderador, hay otro punto interesante, que también fue otra discusión. Yo he tenido 2 conversaciones sobre esto, una con José Luis y otra con Álvaro. Y luego he leído un poquito y estoy intentando entenderlo, como digo, ¿no? Pero una de las cosas que yo he entendido también, ¿te acuerdas que me decías, joder, la religión es tremenda, porque a la gente le ha dicho, y yo decía, oye, pero es que la religión es verdad que está diciendo que se puede superar, pero cuidado, porque hay una cierta desautorización para millones y millones y millones de personas que tienen una convicción legítima, íntima, profunda y respetuosa en el más allá, con un poder superior. Aquí lo que se nos está diciendo es que el poder del ser humano a través de la ciencia que ha creado va a alcanzar la meseta por sí mismo, ¿ok? Esa es una forma de fe. Hoy en día el transhumanismo es una fe. En Zuckerberg, en mucha gente de Silicon Valley y en enormes profesores que realmente algunos probablemente alcanzarán el premio Nobel. Y hay otras formas de fe. Hoy conversaba en un almuerzo con el embajador Barry Desker, es un diplomático de Singapur, que es el embajador de España aquí, pero es no residente, él vive en Singapur y viene de vez en cuando. Por cierto, el único señor que es embajador al mismo tiempo del mundo, nunca ha habido uno que sea embajador ante España y ante la Santa Sede. No me expliques por qué, pero el tipo tiene esas dos cosas. Y estaba un asistente con ella. Y me estaba contando la estructura, en Singapur hay un 5% católicos, un 5% musulmanes y la mayoría son de la religión, ¿cómo se llama? Budista. Budista. Y yo le decía a la chica, ¿y tú qué eres? Y dice, no, yo soy free thinker, o sea, soy pensadora libre. Fenomenal, pero el pensamiento libre es una de las opciones que hay. ¿Y qué pasa con los budistas y con los católicos? Cuidado también, que aquí hay un intento también de superioridad, y en el fondo poder haber también un intento de desprecio de muchísimas personas inteligentes que piensan que esa cuestión del más allá se soluciona de otra manera. Muchas gracias, Javier. Esto me trae también un poco a la consideración, que es uno de los temas que trata Albert en su libro, de las propuestas que además se refieren a una cuestión que en esta casa pues le damos siempre mucha importancia, que es el tema medioambiental, porque uno de los ejes de tu propuesta, me parece, profundizando en ella, del humanismo avanzado, es la recuperación de una visión del ser humano integral. Y hablas ahí un poco con ese símil, ¿no?, de la cabeza, del corazón, y de unir cabeza y corazón. Y en ese sentido parece como que te distancias un poco del paradigma tecnocrático, ¿no?, lo has comentado antes, y te alineas un poco más con ese ecologismo integral que suscribe, entre otros, como citas en el libro, el Papa Francisco en ese documento de la Laudato Si, ¿no? ¿Y cómo crees, en ese sentido, que deberíamos compaginar ese futuro del progreso tecnológico que se está dando y que tantas consecuencias positivas tiene, ¿no?, para la humanidad, con el cuidado del medio ambiente, ¿no? O como dices un poco en el libro con tu lenguaje, ¿cómo podemos conectar el cerebro con el corazón teniendo esa visión más integral? Pues ya has visto que es el eje que estructura el libro, ¿no? O sea, el libro empieza con unas reflexiones sobre el cerebro y, por tanto, sobre la inteligencia, la razón, la mente, ¿no? Porque somos herederos de la Ilustración, de la modernidad, el cientifismo, es decir, venimos de unos siglos en los cuales hemos entronizado el cerebro, hemos hecho el rey a la razón, ¿no? Y el método científico y nuestra visión incluso espiritual, ¿no?, pues está muy supeditada al cerebro, a la visión mental, incluso me refería más a la mental del lóbulo izquierdo, ¿no? Es decir, la lógico-matemática racional, esa que la inteligencia artificial pues ya nos está superando, los algoritmos que comentabas, Javier, ¿no?, que si hemos de competir con nuestro cerebro racional, seguramente ya hemos perdido, ¿no? El otro, ¿no?, el derecho, el de las emociones y tal, tampoco es, creo yo, el que nos constituye como seres humanos, ¿no? Es decir, no es solo inteligencia racional e inteligencia emocional, ¿no? Somos algo más, ¿no? Y por eso he utilizado en la segunda parte del libro la idea de corazón, ¿no?, que si queréis podríamos utilizar, para no ser tan, digamos, definirlo tanto, la interioridad humana, ¿no?
esa parte, ese espacio misterioso, ¿no? Que todas las tradiciones espirituales, ¿no? Incluso la espiritualidad laica, ¿no? Esta que está ahora de moda, o la New Age, ¿no? Que creo que cuando tú has hablado de que soy free no sé qué, ¿no? Pues es la visión espiritual que pueda tener pues, otras pseudo espiritualidades o espiritualidades emergentes, ¿no? Siempre se refieren a una parte que no es mental, cerebral, ¿no? De la razón. Por lo tanto, no hay que ponerse a cuestionar los avances tecnológicos sobre estos aspectos, sino esa otra parte que no saben muy bien los científicos cómo cogerla, ¿no? Y tenemos aquí científicos eminentes, ¿no? Que es la conciencia, ¿no? El alma, si queréis, la visión trascendente, ¿no? Entonces, claro, esa segunda parte del libro, yo reflexiono sobre si será eso lo que nos constituye realmente como seres humanos, ¿no? Porque si la idea de las nuevas visiones tecnológicas son cambiar radicalmente la condición del ser humano, bien, si solo se cambia la mente y la racionalidad, pues bueno, pues sí, tendremos prótesis o hibridación, seremos cyborgs con inteligencia artificial, neuronas artificiales, lo que sea, ¿no? Pero no es exactamente eso el ser humano, ¿no? No es eso la persona, ¿no? Incluso el derecho define persona de una forma que hemos ido consolidando durante muchas décadas, ¿no? A partir de la filosofía o la sabiduría perenne, ¿no? No solo las religiones, ¿no? Los grandes filósofos pues, abundan sobre algo que no sabemos medir ni pesar, ¿no? Que es lo que realmente hace el método científico, ¿no? A intentar abordar esa materialidad, ¿no? Por lo tanto, la segunda parte es intentar entender y entender yo mismo, ¿no? Si nos estamos equivocando a la hora de plantear ese cambio de condición del ser humano solo en lo mental, solo en lo racional, solo en la superinteligencia, solo en la superlongevidad, solo en el superbienestar, ¿no? El corazón o la intimidad o la interioridad habla de la felicidad, del amor, pero en el amor no solo sentimientos, sino en el más allá, ¿no? Por lo tanto, al final del libro, mi tesis o la parte que yo aporto en positivo y esperanzador a los que quieren ver unas claves para este siglo XXI es, bueno, pues seguramente vamos a descubrir lo que ya han descubierto muchos, ¿no? Que es conectar esa interioridad, esa parte que nos hace trascender, pero no trascender en inmortalidad cibernética, no trascender eliminando unos datos del cuerpo, del cerebro, has dicho cortar la cabeza o no sé qué, y trasladarla a un holograma, un no sé qué, ¿no? Sino la trascendencia, el más allá, que la espiritualidad que entienden o han entendido a lo largo de muchos milenios las distintas tradiciones espirituales. ¿Y por qué es importante esto? ¿No? Diréis, bueno, y vamos a hablar de ciencia y de tecnología, no os habléis de espiritualidad, ¿no? Bueno, el otro día en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, ¿no? se hizo un debate muy interesante, creo que se titulaba la globalización mundial, la religión vuelve en el espacio público, ¿no? Claro, ¿qué estaba diciendo las personas que estaban trabajando este tema, ¿no? Dice, bueno, la Europa o Occidente ha pensado que la secularización es lo que iba a ser la aportación de esta globalización por parte de herederos de la Ilustración, de esta racionalidad. Es decir, vamos a exportar, ahora ya sí, a nivel global, una visión del mundo, una cosmovisión absolutamente secular y laica, ¿no? Y la sorpresa de la gente que está estudiando realmente el fenómeno, científicos serios, ¿no? Está diciendo, bueno, a ver, mirando las partes del mundo donde las tradiciones espirituales, ¿no? El Islam, el cristianismo, los distintos tipos de cristianismo, el budismo, en China, ¿no? La vuelta a la religión del pueblo, el taoísmo, las nuevas espiritualidades interreligiosas, ¿no? Estas hibridaciones de la New Age, ¿no? Pues resulta que a lo mejor es el 80 y pico, ahora no recuerdo las cifras, ¿no? Una gran mayoría de la población mundial, por debajo de sus valores éticos, tiene unas creencias respaldadas en una tradición estipulada de su espiritualidad a través de una religión o de una espiritualidad no institucional, como es la New Age, etc., ¿no?
y una parte pequeña está en el ateísmo, el agnosticismo, básicamente en Occidente, ¿no? Entonces estos estudiosos nos decían, pero es que además no solo no está creciendo esa visión en el mundo, sino que en nuestra ciudad está viniendo la plurinterreligiosidad, ¿no? Es decir, nos estamos encontrando que en el espacio público ya no estamos solo hablando de si laicismo o cristianismo en Europa, ¿no? Estamos hablando de qué pasa con los demás. Por lo tanto, en Silicon Valley, multicultural, en los órganos internacionales donde se tengan que debatir todos esos aspectos de la ética global para abordar los desafíos de las biotecnologías, ¿no? Todos estos retos que hablamos, ¿qué traen como mochila esos científicos, esos filósofos, ¿no? O esos políticos o estos líderes empresariales, ¿no? Pues básicamente llevan una tradición, seguramente en su profundidad de la integridad, que es de cosmovisión espiritual, ¿no? ¿Cómo se relacionan ellos con el más allá, ¿no? Ante eso, la oferta del transhumanismo es la inmortalidad cibernética. Bueno, una más, como tú has dicho, ¿no? Está encima de la mesa, ¿no? Pero creo que tenemos que ser realistas, ¿no? No es un fenómeno a despreciar. Detrás de los científicos, detrás de los empresarios, hay valores humanos. Y detrás de los valores humanos, la mayor parte de veces, con prácticos en práctica, hay una cosmovisión espiritual. Yo coincido totalmente con Albert en esto, ¿no? Yo creo que en el mercado de las ideas antiguos, que hoy se ha transformado en una sociedad abierta, multiétnica, multicultural y multireligiosa, tenemos una propuesta nueva a la que hay que dar la bienvenida, que es el transhumanismo. Y ha entrado ya en el debate y de una manera muy potente. Pero permíteme compartir algunas de las cosas que están pasando ya. En relación con el Big Data y con los algoritmos y con todo lo que estamos viendo, no es una... Es decir, la posibilidad, en el caso del blockchain, hay un debate abierto, por ejemplo, ahora. Es verdad que es una tecnología todavía no madura del todo, pero ¿van a sobrar los notarios y los registradores? Y yo pienso que en España, el otro día salía, antes de ayer, en el Consejo Asesor, decía, oye, pues habrá que suprimir estos tipos. Bueno, son 3.000, no los pagamos nosotros. La gente está encantada. No dan solamente una seguridad, es la mejor seguridad preventiva del mundo la que tenemos en España, porque es doble, son notarios y registradores. Además es barata, además es accesible y además la gente quiere un asesoramiento, no solamente quiere un certificado cibernético, ¿no? Pero está ahí, ¿eh? Pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar? A mí me interesa, ojalá llegue a la época en la que pueda tener un implante en el que me conecte con Internet de las cosas. Por supuesto, o sea, si esto me lo está dando más o menos esto. Esta mañana tenía un desayuno, me estaba contando un señor que preside unas bodegas y tal, y yo he ido acompañando su información con mucha información que estaba aquí de todo tipo, incluso visual y en mapas y económica, etcétera, ¿no? Pero, jolín, si eso lo tengo realmente al acceso instantáneo, pues eso es súper interesante. Pero de ahí, porque hay otra cosa que creo entender que dice el transhumanismo, no es que nos va a dar una vida nueva cibernética, es que va a solucionar la enfermedad. Es que el cáncer, probablemente, ojalá sea así, lo vamos a acabar atajando poco y vamos a conseguir una juventud o una vida estable y perenne. Bueno, eso es dar un poder al ser humano que hasta ahora nunca había tenido. Nadie había tenido la osadía o la capacidad. Hoy, con lo que estamos viendo, que es un aporte nuevo a la humanidad, ese cambio, pues podemos soñarlo con él, ¿no? Pero creo contigo que lo que subyace aquí es que tenemos que pensar realmente quiénes somos, a dónde vamos, porque de eso es lo que nos están hablando estos señores. Yo quería preguntarte un poco al hilo de estas reflexiones, porque en el libro explica muy bien cómo una de las derivadas del transhumanismo, que está más o menos intrincado con él, es lo que llaman el mejoramiento humano, ¿no? Y entendido no en el sentido terapéutico solo, de curar las enfermedades, sino de mejorar la especie humana a través de la ingeniería genética y de la adquisición de nuevas tecnologías, también con nuestra integración de la biotecnología, ¿no?, en nuestro cuerpo. Y más allá de las cuestiones bioéticas, que me encantaría luego, voy a intentar a ver si conseguimos un poco de tiempo para, ya que tenemos un público de excepción con algunas personas que nos pueden también iluminar en alguno de estos puntos, como por ejemplo este, más allá un poco de las cuestiones bioéticas concretas, ¿qué consecuencias tendría? Tú que eres una persona que tu especialización son los derechos, el derecho constitucional,
alguno de las libertades cívicas más importantes y que además pues, eres un conocido defensor de los derechos humanos que están amenazados hoy en día, de Leopoldo López en concreto. Es muy conocido tu papel allí, de abogado de Leopoldo López. Con ese compromiso tuyo vital y con esa experiencia también o ese conocimiento intelectual, ¿tú crees que sería posible que cambiando el concepto de lo humano, con esa mejora humana, viéramos cambiar el concepto de esos derechos, ¿no? De esos derechos humanos o posthumanos? O sea, ¿existe el derecho también de la especie humana actual a negarse a que cambie esos derechos humanos? ¿Cómo podríamos un poco...? Bueno, hoy por cierto había una noticia estupenda para mí y espero que para todos vosotros también, y es que la Corte Penal Internacional ha decidido abrir una causa, ¿no?, contra Nicolás Maduro y Venezuela. Es una noticia súper interesante, ¿no?, porque se habla algo parecido. Esto puede acabar bien o puede acabar mal, pero algo pasó en los Balcanes, ¿no?, y Maduro podría acabar en la cárcel. Pero yendo al núcleo de tu pregunta, el derecho ha consistido principalmente, además de dar en cada uno lo suyo, en limitar el poder. Y esos checks and balances que se dan en las sociedades avanzadas tienen su reflejo a través del legislador en normas que son de obligado cumplimiento. Y dentro de esas normas que gobiernan la pirámide, que son las más importantes, hay una parte que es la más importante de todas, que es la de los derechos fundamentales. Todo ordenamiento jurídico, todos, e incluso en los de derecho común, están presididos por una Constitución que lo gobierna todo. La Constitución establece órganos, sistemas, pero también establece un núcleo fundamental. Por cierto, en Estados Unidos son enmiendas, porque nació como un fenómeno de independencia y solo hicieron la parte orgánica, pero la parte más importante está en las enmiendas, y particularmente la primera. Pero luego ha habido nuevas generaciones de derechos. Por ejemplo, hoy hay un derecho que no existía ni hacía falta hace 50 años, a la autodeterminación informativa. Yo tengo el derecho a saber lo que la administración o alguien sabe de mí y a limitarlo. Hoy hay un derecho nuevo que hace 5 años no existía, que es el derecho al olvido, por ejemplo. Todo eso impacta en el ecosistema de la información, de los derechos humanos, de la libertad a tener toda la información. No tengo yo derecho a tener toda la información, incluso aquella que ha salido publicado 5 años sobre ti, en la que había una disputa, un debate. Pues todo eso es un debate, pero claro que esto impacta sobre los derechos humanos, porque pueden mis sucesores decidir que me van a criopreservar, porque el otro día cuando terminamos en el congreso que organizaste, José Luis, me vinieron 2 o 3 psiquiatras argentinos, eran psiquiatras, y los 2 o 3 me hicieron unas preguntas súper singulares, pero todos eran retos jurídicos. Entonces eran preguntas de esta matriz, de este corte. Oiga, si yo estoy enfermo de cáncer, todavía no ha aparecido la terapia, me criogenizo para que aparezca la terapia, y en el proceso, y me dicen que eso no es legal, en el proceso de congelación me muero, me ha matado la policía, es responsable el Estado, hay que indemnizar a los herederos. Bueno, es infinito, ¿no?, las posibilidades de... Pero esto es un caso que me pregunta un señor real, si realmente la cronología se puede hacer. Entonces, hay un derecho, imagínate que yo tengo al alcance el derecho a la vida dentro de 25 años después de mi muerte. Tengo un derecho fundamental, lo tengo la vida, pero tengo un derecho fundamental a que alguien me mantenga a costa de la atmósfera, del CO2 y de todo lo que queramos, o si no soy rico suficiente, que haya una subvención pública para que me puedan esperar hasta que eso me pueda devolver la vida. Es todo, parece una locura, pero ya estamos hablando de todo eso. Hay mucha gente pensando y trabajando. Y por cierto, gente con mucho poder que también tiene que ser limitada como cualquiera que tiene algo de poder en la sociedad. Y los derechos están para eso, para que la persona siga siendo persona. Muchísimas gracias. Pues esa es la clave, porque, claro, la idea de ciertas tecnologías es que dejemos de ser humanos para pasar a ser posthumanos. Entonces, en algunos debates en los que he estado se habla de los derechos posthumanos, no tanto ya de los que hemos alcanzado, ¿no?, y que se basan en esos valores que son del siglo anterior y la libertad, sino en unos valores que no sé si la sociedad está en estos momentos, primero, conociendo, ¿no?, esos nuevos valores, de todos estos retos se sustancian en una concepción del ser humano distinta, de persona distinta a la que hasta ahora hemos tenido. Entonces, la pregunta es, ¿lo haremos democráticamente? ¿La sociedad está empezando a conocer esto o solo son, como tú dices, estos grupos muy no
tecnocráticos, ¿no? De sabios que establecen unas normas jurídicas, unos valores éticos que después toda la sociedad va a tener que adoptar sí o sí, o no. O en el fenómeno de, tú has citado antes, de la ecología integral, ¿no? De la visión del, no tanto del paradigma tecnocrático, sino de esa visión más social, ¿no? Que aporta la dimensión integral del ser humano, de la ecología integral, de abajo arriba, ¿no? Son movimientos que siempre han surgido desde hace ya bastantes años, ¿no? Para ver cómo el cambio climático, hace unos años nadie se lo creía, bueno, algunos ahora tampoco, ¿verdad? Pero sí que es cierto que, bueno, hubo de abajo arriba, ¿no? Grupos, ¿no? Comunidades, que en este tema de la ecología y del medio ambiente empezaron a decir, oye, cambiar los tratados internacionales, cambiar la gobernanza mundial, y en eso estamos todavía, ¿no? Ahora empieza el mismo debate, con 40 años de retraso, porque las tecnologías son actuales, sobre la condición humana, ya no solo sobre el medio ambiente, sino sobre lo íntimo nuestro, sobre la condición humana. La pregunta es, en esa gobernanza que se está construyendo, ¿se va a hacer eso desde arriba simplemente? Es decir, ¿se van a construir los derechos posthumanos desde arriba o va a haber una declaración de valores humanos, por lo tanto una ética, desde abajo? Eso es lo que nos preocupa. ¿No te parece, Albert, que en este debate tan atractivo que ha abierto el transhumanismo, tan interesante, tan sugerente, en el fondo lo que hay es una propuesta hiperracional para tratar de eliminar el misterio del debate, el concepto de misterio? O dicho de otra manera, por cierto, yo no creo que este sea un debate grassroots, este es un debate top-down. Esto no es algo que surja de comunidades, este es un debate que surge de élites, que van a intentar influenciar otras élites y que van a intentar de alguna manera trasladar esas convicciones poco a poco. Esto es una competencia nueva en el mercado, como he dicho antes, de las ideologías, en mi opinión, con mucha complicación, porque al final estás combatiendo contra cosas que están muy en el corazón de la gente, ¿no? Pero mi pregunta es esa, ¿no te parece que al final algo tan precioso en la vida, como es ese misterio? Tú hablabas de la vida poshumana, o de, no sé cómo lo has dicho, ¿no? Pero ¿quién no ha perdido un ser querido? ¿Y quién no ha soñado con reencontrarse con él? ¿Y quién no aspira a hacerlo aunque no sepa cómo va a suceder? Ese es un lenguaje del corazón, ese es un lenguaje interior, es una fuerza real. Y eso es lo que de alguna vez está diciendo, usted, esto no, o sea, olvídese, yo se lo voy a dar y a partir de ahora, y al que tenga un cheque para ello, hoy. Joder, eso es duro, ¿eh? Pues mira, esto de la superlongevidad, ¿no? Hemos tenido debates sociales muy interesantes, ¿no? con gente mayor, de todas las condiciones sociales, ¿no? Estoy pensando en una persona que, bueno, tiene una condición económica altísima, tiene 80 y tantos años, ¿no? Muy abierto, muy participativo en estos debates y foros de la innovación, ¿no? Y me decía comiendo un día, dice, mira chico, yo ya he escuchado todas las óperas que me interesa escuchar, ¿no? Soy feliz, tengo unos nietos magníficos, he hecho todo en la vida, ¿no? He innovado, he viajado por todas partes del mundo. ¿Y eso que decís vosotros de la superlongevidad, de los 120? Le dije, bueno, no, estamos hablando de 135. ¿Qué? No lo quiero para mí, ¿no? Bueno, por tanto, el debate social, ¿no? El debate de las élites tal vez es el de perpetuar esa longevidad en un estado económico interesante, ¿no? Pero cuando vas bajando de estrato social, ¿no? La gente empieza a pensar, ¿no? Dice, bueno, entonces con mi pensión, si es que me llega de los 65 años hasta los 120, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con las familias superlongevas, ¿no? De decir, bueno, entonces, a ver, ¿cuántos años dice que tengo que estar yo con la persona con la que tengo al lado, ¿no? ¿Hasta cuántos? Cumplir los 100 años, ¿no? O las personas las distintas parejas con las que voy a estar, ¿no? Es decir, problemas muy tangibles, simplemente con el tema de la superlongevidad, ¿no? Pero hay uno muy importante, ¿no? Que es el de la soledad. Por eso yo creo que mucha gente está planteando en estos momentos la eutanasia, ¿no? La muerte digna en los momentos en los que quieras escogerlo, ¿no? Porque la gente, cuando el transhumanismo plantea, no solo el transhumanismo, sino la ciencia de la superlongevidad, ¿no?
escenarios de 130 años, ¿no? Empieza a decir, bueno, pero podré desconectarme antes si yo quiero, ¿no? Es decir, ¿qué leyes van a permitir el derecho a la muerte, ¿no? Entonces, claro, yo cuando escribí este libro estábamos ya casi terminando y bueno, tuve que estar cuidando a mi madre, ¿no? Mi madre tenía 84 años, ¿no? Y bueno, pues este verano estuvimos cuidándola, ¿no? Viendo el proceso de su extinción, ¿no? De su agonía y de su buena muerte, ¿no? Es decir, murió en agosto y entonces, claro, me hizo reflexionar muchísimo, ¿no? Porque estaba precisamente ya finalizando el libro y dio un vuelco, ¿no? Porque pensé, tú has dicho muy categóricamente, ¿no? ¿Y quién no querría que el ser querido que has perdido volviese a la vida? Bueno, yo estoy muy feliz de que mi madre esté en el cielo, ¿no? Para entendernos, ¿no? En la vida eterna, ¿no? Yo no sé si ella querría volver en estos momentos, ¿no? Pero gente joven que le plantees no esta etapa final de la vida, ¿no? Sino esos 130 años, lo primero que te va a preguntar Javier es ¿qué derechos fundamentales me van a garantizar unas buenas condiciones de vida, de trabajo, ¿no? Porque estamos hablando de la robotización, ¿no? De la gente que va a quedar descartada de este mercado laboral, de la asistencia en esas últimas etapas de la vida? Se lo están preguntando ya. O sea, la gente mayor me podrás decir, bueno, tiene una opción ya distinta, tiene otra mentalidad. Sí, pero es que la gente joven dice, bueno, voy a estar solo 40 años, desde los 80 hasta los 120, estar en una residencia, ¿me lo pagará el Estado o me lo tendré que pagar yo? ¿Qué pasará con los planes de pensiones? ¿Qué pasa con mis ahorros? Eso hay que responderlo ya. No solo se puede ir por ahí hablando de inmortalidad cibernética y de la muerte, porque la gente no pregunta si va a ser posible vivir hasta los 120. Va a preguntar qué hago yo hasta los 120 años, ¿no? ¿Qué hago yo? Si os parece, como se nos ha echado un poco el tiempo encima y tenemos gente tan interesante en la sala, me gustaría que también contar un poco con su opinión. Tenemos a don César Nombela, si nos quiere un poco comentar alguna de estas cuestiones. César Nombela, pues para los que no le conocen, es uno de los científicos más prestigiosos de nuestro país, aquí en la primera fila es. Y entre otras cosas ha presidido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, acaba de dejar de ser con el rector magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ha vuelto a su cátedra de ciencia y sobre estas cuestiones además me consta que ha reflexionado también desde una posición del rigor del científico. Entonces, bueno, César, no sé si nos quieres comentar algo o preguntar alguna cosa. Bueno, muchas gracias por la introducción exagerada. La verdad es que el debate no he leído el libro, pero seguro que me interesará hacerlo. El debate me está resultando interesante y habría un montón de derivaciones, pero yo quería señalar dos cosas que me van surgiendo. En primer lugar, el ser humano, toda su existencia, si algo la puede definir es su presencia ante el misterio. Y en eso no hemos cambiado, ni vamos a cambiar con el nuevo humanismo. O sea, quienes debatían en los tiempos en 1490, pues si hay otro mundo y si se puede llegar, y había gente que diría verdaderas tonterías y hay otros que realmente plantearon cuestiones serias y al final pues se llegó a ese descubrimiento. Entonces, ese misterio ante el que vivimos y con el que tenemos, y que es propio de la condición humana. Mi enfoque, yo soy de las ciencias de la vida y evidentemente en la evolución me ha impactado mucho pues una formulación de un filósofo romántico como von Herder, que viene a decir: el hombre es el primer liberado de la creación. ¿Eso qué significa? Pues que la evolución que llega al ser humano no es un punto de llegada, sino un punto de partida, y que ahí, sobre eso estamos construyendo, y como es obvio, pues ahora nos planteamos cosas que tienen su parte de misterio. Ahora,
¿cuáles son las formas por las que tratamos de abarcarlo? Pues, por un lado, desde el punto de vista del reduccionismo y por otro lado, desde el punto de vista del determinismo, ¿no? Digo lo del reduccionismo porque, claro, cuando se habla del transhumanismo, bueno, pues a ver si con unos cambios de algún gen, la transformación técnica de la naturaleza humana, ya tenemos el nuevo hombre. Y la cosa es mucho más complicada y mucho más difícil de abarcar. Es verdad que podemos plantear hasta clonar un ser humano y eso sería accesible y factible. Pero sería una copia genética, no una copia de ese ser humano, sería otro ser humano completamente diferente. Por tanto, realmente ahí el determinismo opera de una forma que desborda lo que algunos quieren plantear. Y yo desde ahí derivaría hasta los planteamientos de la inmortalidad y demás, que me parece que se están saliendo de lo que dice de verdad la ciencia. Pero algunos utilizan la ciencia para decir, bueno, pues vamos a ser inmortales, no ya que 130, inmortales, ¿por qué no? La criogenización, a ver si se cura el cáncer y si se me deteriora el hígado me hacen otro y si se me vuelve a deteriorar me harán otro y demás. Eso tiene poco sentido. Porque ¿por qué se habla de la inmortalidad? Pues porque hemos evolucionado con los medios sanitarios y demás a vivir mucho más y a aspirar a vivir mucho más. Eso es cierto. Pero lo que también es cierto es que quien se ha muerto de más edad es de 120 y pocos. Y eso no se ha superado. Hay mucha más gente ahora de 100 años que había hace 50 años. Y mucha más gente de 60 y mucha más gente de 80 y de 90. Pero el límite ese sigue estando ahí como un reto. Algunos dirán, no, bueno, con la modificación embrionaria que podemos hacer, realmente lograremos esa transformación técnica. La transformación técnica de la naturaleza humana, yo creo que podemos reflexionar desde el punto de vista de la propia biotecnología, que también tiene sus propios límites. Y eso, pues, por mucho que algunos quieran, hombre, hay quienes se apuntan a eso en virtud de lo que dicen los científicos, es lo que dice Sloterdijk. Hagamos un ser humano nuevo para acabar con el embrutecimiento de la especie a la que nadie puede educar. Hagámoslo por la biotecnología. No tiene ningún fundamento, pero esa es la tentación de ese reduccionismo. Y luego, pues, también está la interpretación muy determinista que al fin y al cabo, pues, sigue habiendo gente que piensa que la consecuencia del darwinismo viene a decir que somos lo que ha llamado Dawkins, replicadores ciegos, somos simplemente portadores de unos genes que son realmente los que se propagan y nosotros somos simples vectores de todo esto. Por eso libros como este creo que contribuyen a esa reflexión. Tenemos todos los seres humanos y cada vez más que reflexionar sobre el misterio de lo que tenemos y cada vez naturalmente el misterio no quiere decir que no sé nada de esto, ¿no? Puedo seguir penetrando en las cosas, desde la ciencia, desde la reflexión, y la reflexión en todos los sentidos, el derecho, con sus fundamentos, que es la dignidad, etcétera, etcétera. Ese es el universo de cuestiones en las que estamos y en las que seguiremos estando. Pues los debates son interesantes y quien realmente, en cada caso, cuando se aporta alguna visión de qué es lo que hay que resolver y demás, pues nos estamos aproximando a entendernos mejor. Nunca nos entenderemos del todo porque somos realmente, eso es lo que importante de la convención humana, seres que pueden ser libres y que deben querer ser libres y ante eso enfrentarse a un futuro en el cual pues están y seguirán estando esas grandes preguntas que hay detrás de esta existencia que tenemos y demás, y que las respuestas pues son las que cada cual su corazón y su propia reflexión le lleva a dar. Es lo que se me ocurría. Muchas gracias. Gracias, César. He pedido una palabra ahí en la tercera fila y luego en la segunda. Adolfo Castilla, que segunda fila es catedrático de Economía. Bueno, muy buenas noches y felicitaciones por este excelente debate. Yo creo que es importante que esos temas se discutan y me gusta que digas que el libro es optimista,
porque eso es importante también. Justo aquí tenemos unas filas de varios de los transhumanistas españoles, comenzando por Alejandro Sacristán, terminando por aquí Sergio Terrero, con quien, por cierto, nos encargamos de la criopreservación del primer peninsular español, que era un catalán, Javier Ruiz Álvarez, que falleció el 10 de febrero del año 2016, y nos encargamos de un proceso complicadísimo para lograr hacer lo que él mismo quería, ¿no? Y Javier Cremades, esperamos contar con tu ayuda porque estas leyes hay que cambiarlas. Hace 40 años también estaba prohibida la cremación en España. Y ahora se permite la cremación y hay más cremados que enterrados. Bueno, en el futuro, durante las próximas 2 o 3 décadas, donde todavía exista la muerte, necesitamos tener la criopreservación. Como tú estuviste, Javier, en el evento que yo organicé de longevidad y criopreservación, que lo hicimos efectivamente en el CSIC, doctor César Nombela, como usted sabe, a pesar de que me llamo charlatán, tengo entendido, bueno, luego puedo decir, pero esto me dijo un amigo que me llamó charlatán, pero no me importa porque justamente Mark Zuckerberg, que lo mencionaste, se está invirtiendo al año 2 veces lo que invierte el CSIC en curar el envejecimiento. Y no son los microbiólogos los que van a curar el envejecimiento, son los tecnólogos, porque esto es un problema tecnológico, no es un problema biológico tradicional. Pero de cualquier manera, para poner esto en el futuro, yo estoy organizando varias actividades. Bueno, lanzo mi libro que se llama La muerte en abril. Los quiero invitar a todos porque es un libro efectivamente cómo en las próximas 2 a 3 décadas pensamos que vamos no solo a revertir el envejecimiento, vamos a vivir indefinidamente jóvenes el tiempo que las personas quieren. Esto no es obligatorio. El que se quiera morir, que se muera. No hay ningún problema. Nadie está obligado ni siquiera a ser joven. El que quiere envejecer, que envejezca y que se muera. De verdad, eso, no hay ningún problema con esto. Pero bueno, y luego en octubre estoy organizando la Convención Transhumanista, el 20 aniversario de la Convención Mundial aquí en Madrid, donde voy a traer a los expertos mundiales en transhumanismo y vamos a traer a la robot Sofía, que es la primera robot que recibió derechos humanos y ciudadanía. Irónicamente se lo dieron en Arabia Saudita, donde las mujeres son animales, pero a una robot le dieron ciudadanía de Arabia Saudita. Bueno, menciono esto y 3 cositas más rápidas también. Yo pienso que hace 6 millones de años estaría un grupo de chimpancés hablando estas cosas. Y el chimpancismo, ¿y qué va a pasar con el chimpancismo? Y nos vamos a quedar atrás, y si viene una especie más evolucionada que nosotros, ¿no? Hace 2 semanas también terminó el Foro Económico Mundial y Yuval Harari, a quien citas en tu libro, Albert, habla precisamente, y lo dijo, que esto viene. Y me gusta que un historiador tenga esa capacidad de ver los cambios que vienen a futuro. Y dice que el que no quiera, que se quede atrás. Pero esto viene. Y tiene 2 presentaciones que espero que las vean en YouTube porque realmente es para meditar. Y él dice, esto va a ocurrir. Y el problema de los árabes y las religiones, esto es irrelevante. Pero ahí sí viene el punto también de Javier de la religión. Van a haber grupos que no van a quererlo. Yo creo que por razones éticas, religiosas y filosóficas. Y voy a dar unos ejemplos. Los Amish. Los Amish quieren vivir en el siglo XVIII. Varias tribus aborígenes en Sudamérica, donde yo crecí, o en Papúa Nueva Guinea, viven como vivían hace 5.000 años. Y quieren vivir en esas condiciones. Pues está muy bien para ellos. Y para el que no quiera vivir indefinidamente, bueno, de nuevo, repito, eso no es obligatorio. Nadie está obligado a estas cosas. Pero esto va a ocurrir, repito, y si en España el doctor, con todo el respeto, César Nombela, pues no quiere, pues va a ocurrir en otros países. ¿Puedes contar lo que le pasó a tu padre en Venezuela? Sí, bueno, esto también es terrible, porque mi padre es español, mis padres emigraron durante la dictadura franquista, y luego yo emigré de Venezuela durante la dictadura chavista a los Estados Unidos, y ahora sobre el Trump, pues estoy viniendo para España. Pero bueno, mi padre, madrileño, pues le dio un paro renal hace ya como 3 años, que fue parte del inicio terrible del periodo de Nicolás Maduro, donde ni siquiera había vuelos, no había vuelos y no había productos médicos, que ahora está ocurriendo normalmente. Hoy en Venezuela cada día muere una persona por falta de diálisis, actualmente. Bueno, entonces mi padre murió porque no había tratamientos para diálisis, pero lo peor es que no había aviones para salir de Venezuela. Primero me costó 3 días llegar de California a Venezuela.
porque hay muy pocos vuelos. Ha caído los vuelos 80% a Venezuela. Y si él iba a morir, yo quería que él muriese aquí en Madrid porque él nació en Madrid. Pero no había cupos, tuvimos que esperar 3 semanas para conseguir los cupos con Iberia. Y 2 días antes que íbamos a salir de Venezuela, falleció mi padre. Entonces, terrible la situación, lo que está ocurriendo en Venezuela es una crisis, no es transhumanista, es prehumanista. Venezuela está en un periodo prehumanista dolorosísimo, terrible, ¿no? Fíjate, dejarme, Adolfo, tú vas ahora, pero abuso de que estoy aquí arriba. Sí, ahora mismo, César. Por supuesto. Pero esto va para César ahora. Pero déjame, fíjate, qué interesante. Un señor, José Luis, que está contribuyendo al debate en España y en otros sitios sobre estos temas, pero que cree en esto, cree firmemente que esto se va a arreglar, que cree la criopreservación como un bypass, como un periodo de tiempo para que hay un señor, un dictador de derechos humanos, que no da a la gente la posibilidad de que vaya a una diálisis, que no da a la gente la posibilidad de que entre en el país a rescatar a su padre. O sea, estamos en un mundo de una enorme contradicción. Él ha perdido la posibilidad de criopreservar a su padre, ha perdido porque hay cosas previas y básicas. Pero déjame solamente como espejo, si me permites, dentro de la amistad que nos une. Un día en casa te comenté, y hoy he visto que me has hecho caso, de, oye, la religión no es necesariamente tu adversario. Cuidado con atacar a gente con creencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo oigo lo de que los chimpancés, sé que no lo estás diciendo, pero hay mucha gente que piensa que no está de acuerdo contigo y que no son chimpancés, ni que son trogloditas, ni son amish, sino gente tan avanzada, tan sofisticada, tan prestigiosa, que ha dedicado una vida a la ciencia, que son reconocidos universalmente y que tienen otra opinión distinta, ¿no? Entonces, yo creo que este es un debate muy interesante, que llevar a esos términos. Y déjame que te dé también una visión y ya le doy la palabra a César, ¿no? Fíjate, toda la parte del cáncer, joder, yo no he tenido cáncer de mis padres, mi padre ha muerto de Parkinson y de insuficiencia renal, pero a mí me encantaría que el cáncer se erradicara, y agradezco a Mark Zuckerberg que lo haga, pero hay otra parte, y esa parte la agradezco y me interesa mucho, pero la propuesta que se está haciendo no es de orden terapéutico, científico o médico, es una propuesta legítima, de orden intelectual y de orden, como he dicho, en mi opinión, religioso. Y la diferencia, yo opino de que de las 3 religiones del libro, hay una de ellas, el Islam. Tengo la impresión que, igual que en América, muchos tipos se han inventado religiones, este señor hizo una religión muy parecida, con Abraham y demás, pero con algunas modificaciones, como lo de tener mujeres, eso es lo que yo pienso. Entonces, yo pienso que este señor, Mark Zuckerberg y otros, en el fondo están proponiendo una nueva religión, pero a diferencia de que todos se referían a un poder creador, ahora dicen, el poder creador soy yo y mi dinero, y mis capacidades de hacer las cosas. Por lo tanto, estoy pensando en un viaje que hice este año, en el 2017, al Líbano por primera vez, y era un grupo de empresarios. Uno de ellos era un empresario muy potente de Luisiana, que iba en su propio avión privado, y su mujer él le llamaba God, Dios, y él llamaba a su mujer First Lady, the First Lady. O sea, eran unos tipos realmente él. Bueno, pues hay mucha gente que se cree Dios. Entonces, al final, para mí, mi visión de lo que estoy viendo en esto, aparte de lo interesante que es, porque la ciencia ya nos da posibilidad de criopreservar, y probablemente nos va a dar la posibilidad de curar el cáncer, Dios lo quiera, pero lo que estoy viendo es que aquí hay una propuesta que va más allá, que es decir, no os preocupéis, olvidaros de los viejos profetas, no seáis chimpanceses, ya no sois amis, yo os libero. Eso es lo que yo entiendo que está pasando. Y digo, oye, un momento, que yo todavía creo en lo que me enseñó mi abuela y mis padres y demás, y tengo esa convicción y no quiero ser nada de lo que me estás diciendo, ¿no? Por lo tanto, es súper interesante tu debate. César. No, yo no quiero para nada monopolizar, pero como se me ha citado, quería simplemente aclarar. Afirmar que vamos a vivir eternamente y que eso está cerca y que hay formas de hacerlo no tiene ningún fundamento científico. Ninguno. Quien lo quiera decir, que lo diga y ya está. Otros pueden decir otras cosas que se les ocurran, como aspiración o como... Segundo, los científicos serios, que desde el punto de vista biológico y médico estudian el envejecimiento, ninguno afirma eso. Y lo estudian con pelos y señales, desde lo que significa pues la senescencia celular, la apoptosis, todo un conjunto de fenómenos biológicos que están ahí y que se pueden estudiar desde ese punto de vista reduccionista que yo decía. Lo mismo que se puede tratar, curar el cáncer, ya se cura, el 60%. La inmunooncología,
que es que son tratamientos relativamente novedosos, representan un nuevo paradigma y ahí están. Ahora, afirmar que podemos vivir y cada vez más jóvenes y eternamente y demás desde este punto de vista, y que el que no quiera peor para él, y que César Nombela lo va a prohibir en España, es que, caray, curar el cáncer ya ¿Crees que se puede erradicar el cáncer completamente? Vamos a ver, se puede curar este cáncer y el otro y el otro. Ya estamos en el 60%. Ya estamos en situaciones de poder prevenir el desarrollo de muchos. Y lo mismo que podemos curar un montón de infecciones, pero esta mañana en el desayuno de Valentín Fuster, en el programa de Economía, pues hizo una afirmación. No estamos a salvo de nuevas epidemias. Y no estamos ni siquiera preparados. ¿Cómo podemos estar preparados? Bueno, la ciencia microbiológica, yo no he dicho que los microbios vayan a ser ningún milagro, soy microbiólogo desde luego, pues tiene sus herramientas y sus instrumentos. Lo que pasa es que cuando desbordamos los argumentos y nos vamos a este otro ámbito de cosas, ya estamos hablando de otra cosa, que no es ciencia. Y desde luego yo seguiré defendiendo eso. Por supuesto que no tengo capacidad de imponer nada a nadie. Argumento como puede argumentar este señor que dice que yo le he llamado charlatán. Bueno, pues yo argumento lo que creo que es racional de decir. Y creo que afirmar que ahora, a partir que estamos ya cerca de vivir eternamente, de curar todas las enfermedades y de mantenernos permanentemente jóvenes, y cuidado, hay muchos datos científicos que dicen cómo eliminar células senescentes. Es verdad. Y hay muchos datos científicos que dicen cómo curar tal o cual cáncer. Y cómo este otro no se cura, pero probablemente con el producto que está en desarrollo, se va a curar en breve este tipo de tumores. Pero en fin, cuando hablamos desde el punto de vista biológico, pues transmitamos a la gente lo que hay. La criogenización y demás, pues entra también en un ámbito que desborda mucho lo que podemos debatir desde el punto de vista. Podemos científicamente, desde luego, discutir cómo una célula se puede mantener viva o no, cuánto tiempo puede durar a tales temperaturas. Todo eso es analizable, pero no lo llevemos a un territorio, o por lo menos si lo hacemos, pues no lo hagamos como argumento científico. Espero que tenga la mente abierta y que lea mi libro, porque se lo voy a regalar para que abra la mente. Yo siento mucho por él. Adolfo. Sí. Adolfo. Como postura como demasiado hostil, porque si aparentemente para yo abrir la mente usted presume de que tiene la mente abierta y de que yo no, que tendré que... Es que dice que es imposible. Porque es imposible, un científico No, tiene que estar abierto. no he dicho que es imposible. He dicho que en estos momentos no se puede afirmar que el día tantos del año 2040 pues vamos a ser inmortales a la tarde. Adolfo. Perdonen porque ya es tardísimo, pero Adolfo tenía desde hace mucho tiempo una pregunta o un comentario. Y con esto ya tenemos que terminar. Mi amistad y mi cariño a José Luis en su última intervención es paralela a la oposición en muchas de las cosas, pero fijaros, no de lo que dice, sino la forma como lo dice. Luego ahí quizá haya necesidad de cambiar un poco, José Luis, el tema. Pero voy a mi intervención, lo que quería decir. Me ha impresionado el nivel que los tres, Javier, Albert y el moderador, han llegado a establecer. No es que tuviera motivos para pensar menos, pero podía haberse desarrollado el debate en otro sentido, y de hecho la primera parte fue en otro sentido, cuando se insiste mucho en la tecnología y en la revolución digital, etc. Pero voy a hacer muy rápidamente un par de comentarios. Para hablar de la extensión de la vida, la longevidad, etc., caemos en un grave error si pensamos en el corto plazo. Lo que tenemos ante nosotros es una vida del hombre de miles de años. Por tanto, digamos, ¿cómo será el hombre 200 años hasta ahora? No 35 o 40.
que es otra cosa en la que francamente cae José Luis. Y también entiendo que es un pequeño error. Con vistas al año 40 podemos hablar de conjeturas, pero no de manifestaciones cerradas, José Luis. Luego, el primer asunto es 200 años adelante, 300 años adelante. Entonces empezarán a hablar de qué vamos a hacer con la jubilación. Pensemos en 300 años hacia adelante y qué va a ser del hombre entonces. Hay un artículo magnífico en uno de los libros del BBVA de Martin Rees, el gran físico inglés, que dice que la extensión de la vida sencillamente va a ser una necesidad cuando el hombre colonice las estrellas. En el espacio, en la vida en el espacio, la longitud de la vida de las personas es una mínima extensión de la vida. Por tanto, si el hombre, que en mi opinión está destinado a las estrellas, tiene que entrar en las estrellas, necesitará que su vida sea más larga. Y cuando esa necesidad surja, la humanidad encontrará el camino para conseguirla. Segundo, los pilotos que viajen a los confines del universo necesitarán un corazón mucho más poderoso que el orgánico, y a lo mejor se lo cambian a un corazón artificial, por pura necesidad de lo que el hombre va a hacer. Y ahí es donde viene, ese es el poshumanismo, ese hombre que se necesitará cuando demos esos pasos. Pensar a corto plazo, y lo que haremos con la jubilación, me parece bien ridículo ante la posibilidad, vamos, parece, nos ocurre a todos, pero ese no es el problema es, pensemos hacia adelante. Ahora, el segundo asunto que me gustaría sacar a relucir es que la revolución tecnológica en la que estamos, la revolución digital, es tan poderosa, tan pervasiva, tan penetrante en toda nuestra vida, que se nos está olvidando que hay otras revoluciones actuales del mismo calibre o incluso superiores, que es precisamente el mundo del espíritu. El mundo del espíritu, atención, y no necesariamente el mundo de la religiosidad. Yo me gusta decir que los americanos hablan de spiritual world antes de mundo religioso. En mi opinión es un paso adicional. Pero se nos olvida que el hombre está entrando con fuerza en ese mundo espiritual, que afortunadamente se ha citado y con gran propiedad en esta reunión. Cuando digo eso, y se nos olvida, lo que estoy diciendo es que vamos a descubrir cómo hacer frente. Hoy estamos pensando que por qué hemos abandonado el mundo espiritual en manos del mundo material y científico. ¿Por qué la ciencia no ha entrado en el mundo espiritual? Si el mundo espiritual, me refiero al mundo de la psique, al mundo de la conciencia, que todos los tenemos presentes en nosotros mismos. ¿Por qué ese mundo no ha sido objeto de más reflexión, incluso de una reflexión científica? ¿Por qué no? Hoy hablamos de la naturalización del espíritu y lo que estamos diciendo es que tan fáctico es el pensamiento y la espiritualidad como los hechos materiales. ¿Por qué no nos enfrentamos a estudiar científicamente, dicho de alguna forma, las dos dimensiones? Muchísimas gracias por su reflexión. Siento muchísimo que el debate ha sido muy interesante y se ve que es un tema que además, como a todos nos afecta, pues concita un gran interés, como se ha podido ver hoy, con gran nivel también por parte de todos. Y yo sabía que no iba a ser aburrido esto. No, aburrido no ha sido la verdad muy estimulante. La lástima es que no tenemos tiempo ya para más intervenciones y ya nos perdonarán. En futuras ocasiones, como vamos tratando este tema, les invito a que sigan participando, a que nos sigan en este tipo de coloquios y solamente al autor no le podemos negar un minuto para que nos dé un último comentario, y al que le agradezco muchísimo pues también en este libro que nos ha escrito y que va a dar lugar a mucho debate, como se ve. Pues un detalle insignificante, ¿no? O sea, en toda la portada el elemento que le doy más importancia es este signo de infinito que está aquí, ¿no? Con eso simbolizo, ¿no?, que a pesar de que ya ves que este posthumano no se sabe qué, ¿no?, será lo que tenga que ser, y no quiero entrar en el debate, efectivamente estamos jugándonos el aspecto de qué va a ocupar en este siglo XXI esa interioridad.
estoy de acuerdo en que lo va a ocupar una espiritualidad, pero ¿cuál? ¿Cuál? Porque hay la espiritualidad del hombre que lleva al hombre y la espiritualidad sobrenatural que lleva a Dios, ¿no? Yo estoy por la segunda, ¿no? Pero efectivamente la que va a ganar seguramente, al menos en estas primeras décadas, incluso en las viejas tradiciones religiosas, incluso en el cristianismo y en el catolicismo, ¿no? Está entrando muy fuerte esta espiritualidad del hombre, ¿no? El hombre que entroniza al hombre, al ser humano con todos los superpoderes, ¿no? Entonces me parece que vamos en un camino distinto al de las espiritualidades que rellenan este infinito, ¿no? Con un Dios creador, con un Dios personal, con alguien más allá. Ese va a ser el gran debate, el de si llevaremos esto biónico o si seremos no sé qué, pero efectivamente no va a ser pacífico este debate, ¿eh? Auguro un debate potente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, especialmente a Javier Cremades también por sus reflexiones y por no habernos acompañado en este interesante diálogo, a César Nombela, en fin, a todos ustedes. Y nada más, muchas gracias y esperemos contar con ustedes en las próximas conferencias.